Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuenzalida. Y lo veníamos extrañando al profesor Fuenzalida. Claro, el hombre se toma vacaciones como corresponde con los nietos, tiene compromisos, tiene cumpleaños, esas cosas que le pasa a la gente que tiene la posibilidad de estar en tantos planos a la vez, e incluso se va a la Meca. El hombre quiere ir a la Meca, dice ahí pasan cosas, este mundo complejo se reconfigura, el Medio Oriente, ya sabe usted, ¿no? Arabia Saudita, Pakistán, en este acuerdo en la Meca, Egipto que al final dijo que no, pero otros que sí, y todo lo que eso incluye. Vamos a ver qué podemos sacar de este acuerdo ahí en la Meca. A ver, sí, no dije Turquía, un pequeño jugador. Estaba buscando en mi cabeza de quién me falta y nada más ni nada menos que Turquía. Querido profesor, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo te va? Bien, bastante bien. Bueno, no es poca cosa. ¿Anduvo por la Meca? Así es, sí. Es así con el pasaporte diplomático, porque con el común, si veían el visado de Israel, a lo mejor no me dejaban entrar. No, pero usted como exdirector de Interpol Argentina es recibido con todo el amor del mundo, sobre todo en algunos lugares. Me dicen que particularmente en Teherán lo siguen buscando y quieren que usted vaya a visitar. Pero bueno, cuéntenos un poquito, porque hemos hablado mucho de esto y qué significa este acuerdo, porque claro, estamos hablando de grandes jugadores. Turquía, que es todo un desafío para el Medio Oriente y para Israel en particular, y bueno, está ahí Pakistán, potencia nuclear, y Arabia Saudita, que bueno, es la puerta de alguna manera a todo la custodia de los lugares santos musulmanes y del mundo islámico más importante. ¿Qué significa esto Así es, Dani. para... No, Dani todavía no llegó, soy yo hoy, ¿eh? Pero, Es verdad, es el chip. claro, usted tiene ahí incorporado, no, pues ya va a volver, no se preocupe, yo me voy. Pero, ¿qué significa, Luis, esto? Porque, claro, es para mirar con mucha atención en lo que hace a los equilibrios y en lo que dice ese acuerdo. Supuestamente un ataque contra uno es un ataque contra los otros dos, como si fuera una especie de OTAN, pero un contrapeso a Irán. ¿Qué significa y cómo Israel queda en todo ese mapa? Mira, Miki, en principio, y como vos bien dijiste, hacía desde el 5 que tuve la última columna, que la titulé, no sé si recordarás, las lecciones no aprendidas. Sí, claro. Señalé, vos fijate, yo dije, la columna mía fue el 5 de agosto, y yo en esa columna dije que el actual conflicto entre Estados Unidos e Irán, con relación a aquellos estados de Medio Oriente y Asia Central que han dependido su seguridad y desarrollo de la primera potencia mundial, en particular las monarquías del Golfo, contemplaban desarrollar y diversificar sus relaciones internacionales y posibilitar un sistema de seguridad regional que no dependa exclusivamente y excluyentemente de Washington. Pues bien, 2 días después, el 7, una muestra de esto fue el acuerdo tripartito concretado, como bien dijiste, por el Reino de Arabia Saudita, Turquía y Pakistán, el denominado Acuerdo Conjunto de Defensa de la Meca, el cual fue firmado nada más y nada menos que por el príncipe heredero Mohammed bin Salman, por el presidente turco Erdogan y por el primer ministro pakistaní Shehbaz Sharif. Obviamente fue firmado en la Meca. Ahora bien, el tratado no explicita en forma concreta el accionar de las partes firmantes ante un acto de agresión contra alguno de las partes, llevado a cabo por terceros
actores, sean estatales o no estatales. De hecho, Pero, Luis, de hecho, ya Arabia Saudita ha sufrido luego de la firma del acuerdo algunos ataques y no ha habido una reacción conjunta. Pero estamos hablando de grandes potencias y este acuerdo que obviamente tampoco, y te quiero preguntar, un acuerdo de estas características no se arma en 48 horas. Esto es algo que seguramente se viene trabajando hace bastante y también habla de esa política exterior norteamericana tan ambigua que por un lado, bueno, se involucra y por otro lado quiere salir del Medio Oriente y algunos sienten que a partir de eso tienen que rearmar alianzas para protegerse, ¿no? sí, eso sería, por ejemplo, mirá, ese punto que vos ahora tocaste, lo estaba pensando para una próxima columna. ¿Por qué? Porque de la misma manera que en la columna del 5 de agosto yo determiné que la política exterior de Estados Unidos, sin diferenciar administraciones demócratas o republicanas, no habían aprendido las lecciones que les había dejado sobre la mesa Zbigniew Brzezinski, aquel secretario de Seguridad de Jimmy Carter. Tampoco han leído a un coterráneo de ellos, que es Samuel Huntington, especialmente en lo que es su obra principal, que es la confrontación de las civilizaciones, el choque de civilizaciones. Porque ahí, no me voy a adelantar, pero solamente te digo, Huntington dice que una potencia como Estados Unidos a nivel global tiene 4 aspectos que a tener en cuenta, que es la cantidad, la tecnología, por otro lado, déjame recordar, está la cuestión social, es decir, lo que es la capacidad social, y me falta una... La militar, seguro. ¿Cómo? La militar. No, el militar es el primero, la cantidad. Después vendría, cuando te hablo de tecnología, es decir, Estados Unidos sí tiene la capacidad militar, sí tiene la capacidad tecnológica, sí tiene la capacidad, ahí me acordé, de coordinación y organización, pero donde falla Estados Unidos, y esto lo dijo Huntington, es en la capacidad social. Es decir, el pueblo de Estados Unidos no se banca desde 1991, que fue la primera guerra del Golfo, una guerra a mediano o largo tiempo con cantidad de bajas. Eso no se lo va a bancar. Y esto es algo que no lo tuvo en cuenta las actuales administraciones. Y bueno, después te desarrollaría... Eso responde, eso responde, entre otras cosas, porque los factores son múltiples, a por qué Estados Unidos no está dispuesto a entrar con botas en Irán, sabiendo que eso va a ser, bueno, una matanza al estilo Vietnam para muchos soldados, y la sociedad norteamericana no está dispuesta a pagar ese costo, ¿no? Sí, porque, es decir, no solo la sociedad norteamericana, sino que si vos hablás con personas que realmente, especialmente pongan parte del Pentágono, que aceptan la idea de Huntington en cuanto a que el poder global hoy en día enfrenta poderes regionales mucho más fuertes, donde justamente el cuarto factor que yo te dije, que fue el factor de capacidad o aglutinamiento social, esos poderes regionales sí lo tienen. Y la prueba de eso es Irán. Irán busca, no le importa alargar el tiempo de guerra, que sabe que va a desgastar el componente social de su enemigo, en este caso de Estados Unidos, mientras pueda tener una capacidad de aglutinamiento social para resistir ese embate. Entonces, hoy no solo es una cuestión de la sociedad norteamericana, sino que desde el punto de vista estratégico y militar,
Estados Unidos, algunos analistas norteamericanos concuerdan con Huntington en que el poder global no necesariamente domina los poderes regionales. Pero bueno, eso sería tema de otra columna, y vos me has preguntado sobre el tema de los acuerdos de la Meca, y yo te voy a dar muy sintéticamente un poco de cada uno de los actores de este acuerdo tripartito. Por ejemplo, en el caso de el Reino de Arabia Saudita, obviamente la guerra entre Estados Unidos e Irán afecta la exportación de petróleo y gas debido al cierre del estrecho de Hormuz, lo que ha significado un sensible golpe económico y afecta también sus planes de desarrollo, a lo que se suma el accionar de los hutíes, que no solo atacan yacimientos petroleros saudíes, sino también otros objetivos. Por ejemplo, te doy el caso en julio del pasado, fue atacado con misiles y drones el aeropuerto de Afsa, en la provincia de Asil, muy cercano a la base aérea de Reis Ali. No obstante, las relaciones entre Washington y Riyadh se mantienen más allá del comercio energético y la compra de armamento estadounidense. Por ejemplo, recientemente ambos países firmaron un acuerdo de desarrollo civil de un programa nuclear con supervisación, participación e inversiones de empresas estadounidenses, aunque condicionado a que el reino forme parte de los acuerdos de Abraham. Sin embargo, también existen rispideces, como ser la cuestión de los derechos humanos, la ambigüedad y dubitativa política de Washington, que también vos remarcaste, respecto en este caso al conflicto de Irán, y que ha puesto en duda la eficacia de la seguridad del reino ante amenazas regionales. También está la diversificación diplomática y comercial emprendida por Riad, con Rusia, con China e incluso con Irán. No nos olvidemos el acuerdo de marzo del 2023 con la mediación de Beijing, que restableció las relaciones bilaterales tras 7 años de ruptura. Y por último, la posición saudita respecto a la cuestión de reconocimiento de un Estado palestino y los acuerdos de Abraham e Israel. Una postura que busca el equilibrio de sus vínculos con Estados Unidos y Occidente, pero que no menoscabe el liderazgo saudí en el mundo árabe y la estabilidad regional. Luis, respecto a Pakistán, ¿sabes qué? Actualmente está... Sí. No, me quedé pensando, porque estás mencionando muchos factores y de hecho va a estar todo esto en tu columna que la gente va a poder encontrar en nuestro portal y en nuestras redes sociales, como siempre, para que puedan seguir todos estos elementos a considerar. Me da la impresión, me quedé pensando en el libro de Huntington, El choque de las civilizaciones, que fue escrito en realidad el siglo pasado, en 1993, pasó tanto tiempo, y me da la impresión de que todavía no tenemos muchos pensadores que estén escribiendo sobre las guerras y las nuevas realidades del siglo XXI, porque todo eso que fue escrito y que sigue siendo válido y valioso, me parece que hablaba de las guerras tradicionales, las grandes guerras del siglo XX. Siglo XXI, a los factores que mencionaste de la tecnología, el poderío militar y lo social, me parece que hay otras variables, porque, a ver, las guerras hoy no tienen un ganador absoluto como fueron por lo menos la Primera y la Segunda Guerra, y vemos esto en una guerra de más de 4 años entre Rusia, superpotencia nuclear, contra Ucrania, que uno dice, bueno, ¿qué podía hacer? En 72 horas, dijo Putin, se iban a hacer de Ucrania y ya lleva más de 4 años. Y lo vemos en la superpotencia norteamericana militarmente con Irán, con los hutíes que se siguen ahí haciendo dueños del estrecho. Digo, me parece que todavía no se elaboró una nueva visión que plantee que hay una nueva realidad desde el punto de vista militar y tecnológico que no permite definiciones como fueron las guerras del siglo XX, ni hablar de la decadencia
de los Estados Unidos en otros aspectos. No sé cómo lo estás mirando. Mira, yo creo que, por supuesto, sería bueno que alguien hiciera alguna obra, escribiera algún libro sobre la actualidad, pero también te diría que hay 3 obras de 3 autores, para mí lo mejor que hay en relaciones internacionales y en ciencias políticas a nivel internacional. Uh-huh. Uno es obviamente Henry Kissinger, Uh-huh. que escribió La diplomacia, aunque en el caso de la diplomacia y de la visión de Henry Kissinger aún mantiene un poco el choque entre estados, Uh-huh. el tema netamente del actor estatal como principal actor en los conflictos y en las crisis internacionales. Siglo XX, Después Kissinger tenés- con 100 años vivió el siglo XX como ninguno, pero otra vez, y con toda la admiración a Kissinger, es como que está hablando de algo que ya hoy me parece tiene vigencia y no tanto. Por eso yo creo, el segundo de los autores fue el tema de la columna mía pasada, que es William Szczecinski, cuando escribió su obra El Gran Tablero Mundial. Uh-huh. En el Gran Tablero Mundial, Szczecinski tiene una visión, pero genial del siglo XXI y de cómo se va a ir moviendo el poder hacia Asia, hacia el Oriente, y la importancia de lo que es el bloque eurasiático, y es lo que le está avisando a las administraciones estadounidenses de lo que tienen que evitar, es decir, evitar que se conforme un bloque o un actor que sea capaz de rivalizar con el poderío de Estados Unidos. Uh-huh. Y lo escribió y se editó en 1997. Y después tenés el caso de Samuel Huntington, que en Choque de Civilizaciones le está explicando a Estados Unidos y a todos de que ya no es una cuestión como lo veía netamente Kissinger de estados contra estados, de bloques estatales contra bloques estatales, sino que lo que Samuel Huntington está hablando es el tema de la importancia que tiene los poderes regionales, la importancia que tiene dentro de esos poderes regionales para aglutinar la cultura, la religión. Entonces, hay escritos, yo te diría que me quedo con Szczecinski y con Huntington para poder explicar lo que está pasando en la actualidad. Y te digo más, estos 2 autores yo creo que fueron clarividentes en lo que está sucediendo hoy en el Medio Oriente y en otras partes del planeta. Inclusive, si vamos al caso, como Szczecinski plantea el problema de la OTAN frente a Rusia y la importancia que tiene Ucrania. Uh-huh. Y te lo está diciendo en el 97, es decir, casi 30 años antes de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania. Y los pequeños actores paraestatales, digo, el fenómeno del ISIS o el fenómeno de grupos hoy terroristas, denominados terroristas, incluyendo Hamas, Hezbollah y todos los grupetes de distintos niveles, y es un fenómeno que también no es el tradicional y que pone en un desafío enorme a las grandes potencias, ¿no? Y a veces fueron alimentados, como bien sabés, por las grandes potencias, y después se les transforma en un monstruo indominable. Que eso lo dice muy claramente, por ejemplo, tanto ahí coinciden Szczecinski con Huntington en lo que se llama la teoría del pragmatismo estructural, donde los dos concuerdan en las reivindicaciones identitarias de tipo nacionalistas y religiosos de grupos que van a sobrevenir después de la Guerra Fría. Es decir, terminada la Guerra Fría, los dos intelectuales, los dos académicos, están avisando de este panorama.
Lo que pasa es que nadie, hablando en criollo, nadie le dio bola. Como tantas veces, llegamos tarde y después no sabemos muy bien cómo manejarnos y qué hacer. Luis, yo voy a invitar a la audiencia para que, como corresponde, con toda la atención, lea y escuche tu columna que tiene que ver con este acuerdo de la Meca, que tiene muchas aristas, tiene mucho para poder pensarse. Estamos hablando otra vez de enormes jugadores que tienen que ver con Arabia Saudita, con Turquía y con Pakistán en este caso, pero que también tiene ramificaciones obviamente hacia las grandes potencias. Ahí también está siempre los Estados Unidos desde algún lugar, China desde otro lugar, Irán, que es otro jugador, Israel, que trata de hacer lo posible. Digo, en ese contexto no falta nada, en un mundo que está profundamente interconectado en sus intereses, en sus contradicciones, en sus negocios, pero también que tiene bloques que se van conformando por debilitamientos de uno, de otros, o intentos de fortalecerse frente a amenazas comunes. Yo cierro aquí diciendo justamente esto, que los invito a todos a ir a tu columna para poder profundizar sobre esto, que es una, no sé, novedad. Nos sorprendió como tantas cosas, como en su momento aparecieron de un día a otro los acuerdos de Abraham que se trabajaron por mucho tiempo, aparecen estos acuerdos de la Meca que tampoco fueron hechos en 15 segundos. Pasan cosas de las que sabemos y de las que no sabemos. Así es, Miki. Y te digo una última. Vos nombraste 3 actores, ¿no? Nombraste a Turquía, a Pakistán y a Arabia Saudita. La pregunta del millón, ¿sabes cuál es? A ver. Pregunta. Egipto. Sí, claro. Bueno, Egipto dijo Egipto. que no quería porque quiere mantenerse neutral, pero bueno, entre la declaración y la realidad siempre hay algo más. Egipto, yo te digo brevemente, primero, tiene una fuerte dependencia armamentística de Estados Unidos. Por otro lado, están los acuerdos de Camp David firmados con Israel. Después que Egipto apoya al gobierno no reconocido de Benghazi, que Turquía hace lo propio con el reconocido por Trípoli en el marco del conflicto interno libio. Y por último, la cuestión de los hermanos musulmanes y su rama palestina de Hamas, a que Turquía le da hospedaje. Pero si llegara Egipto a adherirse a los acuerdos de la Meca, la consecuencia para mí muy importante es que los actores, las partes que componen ese acuerdo de la Meca ejercerían el control de las rutas marítimas desde el canal de Suez al Golfo Pérsico, que no es poca cosa. Querido Luis, que te dediques a mirar un poco a tu querido Vélez, es más fácil de poder disfrutarlo. El resto es de una complejidad enorme. Abrazo grande y hasta la próxima. Y la columna del profesor Fuenzalida en nuestro portal y redes sociales para profundizar sobre este acuerdo de la Meca.